y comienza Revista Afro TV en su emisión. Nuestro tema de hoy es verdades sobre la abolición de la esclavitud, porque estamos en los 170 años de la Ley de Libertad de Partos y los 150 años de la abolición de la esclavitud, la Ley de la Abolición de la Esclavitud en Colombia, en el marco del bicentenario de la Constitución de Cúcuta. Para ello tenemos a nuestros tres panelistas: Jorge Tobar, de la Universidad de los Andes; Javier Ortiz, historiador y escritor del Caribe; y Roger Pita, de la Academia Colombiana de Historia. Buenas noches. Hola, cordial saludo. Saludos, buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. En estos momentos entonces nos encontramos con el historiador Javier y con... ¡Ahí están todos! Bienvenidos. Ahora sí, entonces, vamos a iniciar con una pregunta que es para ustedes tres. Sin embargo, la contesta primero Roger, después Javier y finaliza Roger Pita. Por lo que se sabe con los censos y otras fuentes, ¿de qué tamaño era la población de la Nueva Granada en 1810, 1821 y 1851? ¿Cuál era su composición o distribución porcentual entre las categorías de esas épocas, especialmente de libre de todos los colores y esclavos? Inicia Roger. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que podemos marcar en el siglo XVIII, que fue cuando se realizó el censo de población más grande en tiempos coloniales, allí se registró un 7,8% de población esclava, en momentos en que la población indígena mostraba un decrecimiento sustancial y en momentos en que el mestizaje, particularmente la mezcla entre blanco e indio, se configuraba como, digamos, la composición predominante en lo que era el territorio de la Nueva Granada, de lo que hoy es Colombia. Ya para 1810 vemos que la población esclavizada había disminuido a un 5%, entonces el mayor registro de presencia esclavizada se registró en el siglo XVIII y empieza de manera notoria a decrecer esas cifras y llegamos finalmente hasta 1851, en donde los registros indican que existían 16.000 esclavos, lo que significa que era aproximadamente el 1% de la población. Si bien es cierto que la población de libertos fue aumentando también progresivamente. Continúa Javier. Sí, buenas noches y gracias por la invitación. Como lo está diciendo Roger muy bien, el censo de 1777 nos permite mostrar un porcentaje relativamente interesante, aunque comparativamente hablando con el Caribe insular es una población esclavizada supremamente pequeña. Uno podría decir, sin embargo, que hay mucha población afrodescendiente para el caso del Caribe y el caso del Pacífico colombiano, que por supuesto no aparece registrada como esclavizada porque no era esclavizada, era una población negra o descendiente de población negra libre, y hay mucha población. En el Caribe colombiano uno podría decir incluso que la idea de libres de todos los colores remite a una población básicamente de origen afro. Con la evolución, con la llegada del siglo XIX y el proceso de independencia y los censos de 1825, el censo de 1843 y el de 1851, uno va viendo cómo va disminuyendo la población esclavizada, y con el porcentaje que acaba de decir Roger,
sí, alrededor de 16.530 y algo. Se habla del número de esclavizados que existían. Y cuando uno ve las cifras que se manumiten en algunos sectores, se da cuenta que es prácticamente muy poca la población esclavizada, lo cual nos pone ante un punto interesante porque es la consecución de la libertad por otras vías, no necesariamente a través de la abolición. Roger, lo escuchamos. Supongo que será Jorge. Jorge. Jorge, buenas noches. Creo que, digamos, no me queda sino un poco confirmar lo que han dicho los colegas. Creo que destacar es que la población de esclavos efectivamente fue bajando entre lo que es el censo en 1778 y en 1851, en el momento de la manumisión, pasamos efectivamente de más o menos el 7% de la población de Colombia era esclavos en el año de 1778, unos 65.000 esclavos. En 1825 habíamos bajado ya unos 25.000 y llegamos a 16.500 esclavos en 1851. Y como mencionaba, eso es lo interesante, porque el proceso de manumisión arranca, por lo menos a nivel nacional, tuvo otros inicios regionales en algún momento antes, pero a nivel nacional arranca en 1821 y efectivamente hay un proceso de liberación por diferentes vías, no diría que por otras vías diferentes a la abolición, y es un poco lo que vamos a discutir, lo dejo para más adelante para la discusión que vamos a tener hoy, pero efectivamente la abolición de la esclavitud, el fin de la esclavitud es en 1851, pero el proceso inicia en 1821, 30 años antes, 30 años duró el proceso de manumisión de esclavos en Colombia. La siguiente pregunta es para Javier Ortiz y Roger Pita. A su juicio, ¿qué diferencias hubo entre los intereses de los libres de todos los colores, los cimarrones de los palenques y los esclavos cuando se declara la guerra de la independencia contra España? ¿Qué influencia le atribuye a la experiencia de los pardos en las milicias disciplinadas de la corona? Bueno, el papel de las milicias, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, un poquito antes, todo las disputas imperiales en el Caribe obligan y sobre todo el control que tuvo Inglaterra por un año del territorio de Cuba a mediados del siglo 1761, 1762, obliga a transformar las milicias. Y eso hace que el poder del número pues se imponga. No puede formar milicias en una zona como la provincia de Cartagena de Indias para la defensa del Caribe colombiano sin contar con la población negra, con la población afrodescendiente. Eso hace que la población negra pueda acceder a una cosa que es fundamental, que es el fuero militar. Juan de Torresar Díaz Pimienta, que fue pues gobernador, un funcionario de la corona, gobernador de la provincia, por ejemplo, se quejaba porque decía que ahora la gente blanca, ¿no? Ya no le interesan las milicias, ya no le interesa el ejército, el ejercicio de las armas, porque está ocurriendo que los ejércitos están llenos de negros, y que además eso ha generado un comportamiento insolente, ¿no? Porque quizás la única manera de mantener el control sobre la población negra era que los blancos eran los que tenían el privilegio del uso de las armas, del ejercicio de las armas a través del ejército. Pero ahora con estas reformas pues se ha ampliado los requisitos para ser parte de estas milicias y de modo que hay mucha población negra participando en eso. Esa población va a ser fundamental porque cuando llega la independencia lo que vamos a encontrar es ya una población que viene aprovechando los espacios que se empiezan a abrir desde el periodo colonial. Y por supuesto, los intereses van a ser diversos, ¿no? Y entender además
creo que la pregunta nos remite a la necesidad de entender que cuando llega la independencia hay mucha población negra libre y población esclavizada, como ya lo hemos dicho, y que evidentemente los intereses de cada uno van a ser diferentes y el papel que van a cumplir va a ser diferente por, por obvias razones. Le agradecemos, Javier. Escuchamos a Roger. Bueno, sin duda el tiempo de las revoluciones que empezó a gestarse en el siglo XVIII tuvo su impacto sin lugar a dudas en la población afrodescendiente. Yo creo que es importante particularizar lo que sucedió en cada región. No fue lo mismo en tiempos de independencia a lo que le sucedía a un esclavo o un liberto en zonas centroandinas, como el nororiente, como en la provincia de Tunja, en donde estaban más estrechos los vínculos de lealtad y dominio sobre la población esclavizada, a lo que ocurrió, por ejemplo, en las sabanas de la costa Caribe, en donde la población estaba mucho más dispersa, o lo que sucedió en la costa pacífica, particularmente en donde el fenómeno del cimarronaje también estuvo presente. Ahora bien, con la población esclava, lo que podemos decir es que algunos terminaron involucrados en la guerra de manera voluntaria, pero hay que decir que la mayoría fue de manera forzada, ya fuera por decisión de las autoridades políticas o militares o ya sea por decisión de los amos. Sin duda, la máxima aspiración de la población esclavizada en tiempos de independencia fue la libertad que se les prometió tanto por el bando republicano como por el bando español para vincularse a las armas, es decir, ellos se comprometían a pelear por cada uno de estos dos bandos a cambio de la libertad. Y sobre los partos libres es muy importante traer el episodio de Cartagena, por cuanto, según los trabajos que ha hecho el profesor Alfonso Múnera, nos demuestran cómo los partos libres fueron sujetos activos en el proceso de independencia, particularmente en la coyuntura de la independencia de Cartagena, en donde se ha demostrado cómo no fue solo la élite política blanca, sino que los mulatos, los pardos libres, los pardos artesanos jugaron un papel muy importante durante esta coyuntura. De manera que esto nos indica también que la población afrodescendiente tuvo sus propios proyectos políticos diferentes a los que plantearon los republicanos y los españoles. Les agradezco sus respuestas. La idea es que sean de 2 minutos cada uno. Y la siguiente es para Jorge Tobar. Esta pregunta, ¿cómo era que los esclavos podían comprar su libertad y qué relevancia o excesión del fenómeno está documentada? ¿Y cuál es su balance del proceso de manumisión hasta 1851? A ver, sobre la primera parte de la pregunta, efectivamente, durante todo este periodo de manumisión, los esclavos podían comprar su libertad básicamente de dos maneras. Uno, como han mencionado, por medio del servicio militar, y otro, pagando. A veces pagaban con trabajo propio, a pesar de ser esclavos, tenían oportunidades en ocasiones de que se les pagara ciertos trabajos, a veces con familiares que ya estaban libres y les prestaban o pues, les daban el dinero, a veces con simplemente por digamos, la generosidad del dueño que les pagaba un monto. Y ahí creo que hay suficiente evidencia sobre este tipo de movimientos en términos de cómo fue la liberación o parte de alguna liberación de esclavos que pagaban su propia libertad. Sobre la segunda parte de la pregunta, que se refiere a cuál es el balance del proceso de movilización de 1850 hasta 1851, creo que tenemos que mencionar entonces un poco estructurando aquí que el proceso de manumisión sobre el que estamos conmemorando este año arranca con la Ley de Libertad de Vientres de 1821, que decía que los nacidos de esclavas serían libres, trabajarían para el dueño y serían libres a los 18 años. Después le hicieron conejo en 1839, 1842, cuando debían empezar a ser libres, y prorrogaron otros 7 años más. Buena parte de toda esa concepción del proceso de manumisión se complica porque una premisa
implícita en todo este proceso de manumisión que venía de cómo había funcionado en otras regiones, tiene que ver con la idea de que al dueño había que pagarle por su esclavo. Entonces, ¿quién pagaba? Pagaba el Estado. El Estado inicialmente simplemente decía, bueno, vamos a tomar de herencias y una serie de multas y vamos a crear unas cuentas de manumisión y con esa plata vamos liberando. Entonces, el proceso de manumisión en su primera parte sí liberó esclavos, pero fue, digamos, bastante lento y se fue acelerando a medida que efectivamente, como mencionan, digamos, era un proceso donde la misma población negra ya estaba presionando, había una presión internacional, había también una serie de personas que ya hablaban de la necesidad de liberar esclavos en los años 40, en los 1840, y para 1851 por fin se dictamina la liberación de los esclavos y según cálculos que yo he hecho, que hemos hecho con algunos trabajos sobre el tema, se liberaron por este proceso de manutención 50.000 esclavos. Estamos hablando que se pagaron por 20.000 esclavos y 30.000 esclavos fueron liberados por otras vías, básicamente por la ley de libertad de vientos o por otra serie de canales. En ese sentido, y podemos discutir después, el proceso de manumisión con todos sus peros, pues de alguna manera hizo que se hiciera, entre comillas, ordenado el esquema bajo los preceptos de la época. Que es un debate que podemos alargarlo, pero dejo ahí. A continuación, la pregunta es para los tres panelistas. Inicia Jorge, le sigue Javier y finaliza Roger. ¿Qué razones explican que en 1821 se haya declarado la Ley de Libertad de Partos, según la cual los nacidos a partir de esa fecha a los 18 años serían libres? Razones filosóficas, morales, políticas, económicas, sociales, que también explican las reacciones. Inicia Jorge. Gracias. Todas, un poco de todas. Hay razones filosóficas, sociales, morales y económicas. Entonces, resumiendo, hay una seria presión del extranjero, hay una seria presión del interior con el proceso de independencia. Efectivamente, hubo una serie de promesas también que había de alguna manera necesidad de cumplir. Había, digamos, en ciertas zonas del país había presión en contra, particularmente los grandes hacendados, ¿no? En el sur de Colombia, por ejemplo, se está completamente en contra y se hizo la guerra casi, ¿no? Para evitar todo este proceso de manumisión. Entonces, la presión externa, donde ya se prohibía y se prohibió el tráfico de esclavos, en Colombia se prohibió la exportación e importación de esclavos, realmente llevó a que se iniciara este concepto de la ley de libertad de vientres, donde se iba a empezar a acabar la institución de la esclavitud, los esclavos que iban a salir a los 18 años. Yo pienso que digamos que lo que más pesa al final es un poco dos conceptos. Por un lado, hay una fuerte presión liberal para reconocer que la institución de la esclavitud pues, es horrible. Y por otro lado, hay una presión internacional muy económica donde se está diciendo que ya el gran imperio británico está diciendo no podemos, hay un montón de peros ahí, pero no vamos a permitir más la importación de esclavos desde el África a Colombia o a América. Entonces, al final, la institución de la esclavitud va a ir, digamos, un poco cediendo. Continúa Javier. Sí, yo creo, y como lo está diciendo Jorge, estoy pues totalmente de acuerdo en que los factores son muchos, ¿no? Se combinan muchos factores. Creo que aquí también es importante decir que la discusión sobre la esclavitud y sobre la abolición es una discusión que no comienza solo en la lógica del mundo liberal o de la modernidad política. Incluso a finales del siglo XVII, 1680, 81, se publica un tratado en contra de la esclavitud de Francisco José de Jaca, que se opone a la esclavitud acudiendo al derecho natural, ¿no?
en contraposición al derecho de gentes que habían esgrimido los escolásticos españoles como Francisco Vitoria o Juan Ginés de Sepúlveda o Luis de Molina, en fin, y además ya a finales del 18, comienzos del 19, pues la revolución haitiana cumple en 1804, se abole la esclavitud definitivamente en Haití. Y lo que viene es una presión, la misma ayuda de la relación que establece Simón Bolívar con Haití también va a jugar un papel importante, y entonces se opta por una abolición gradual a través de la Ley de Libertad de Vientres de 1821. Hay que decir también que algunas constituciones, por ejemplo, la Constitución de Cartagena de 1812, prohíbe la introducción de esclavos y establece la posibilidad de ir manumitiendo a los esclavizados que todavía tiene la provincia de Cartagena. Entonces son varios factores que están allí y que generan, digamos, este discurso y estas lógicas gradualistas, que es un poco la vía que se toma, bueno, la vía que tomaron prácticamente todos, salvo Haití, que realiza la abolición definitiva en 1804, porque es una revolución, además hecha por población negra. El resto del mundo lo que hizo fue empezar un proceso gradual de abolición de la esclavitud, que tiene en el caso de la Nueva Granada 1821 como un punto de partida clave. Finalizar, Roger. Yo quisiera concentrarme en la coyuntura del proceso de independencia, porque sin lugar a duda fue allí en donde surgieron muchas más expectativas en torno a la libertad. Ya sabemos que en tiempos coloniales, en tiempos de dominio hispánico, solo había dos opciones prácticamente, que era la libertad por la decisión de los propietarios de dejar libres a sus hombres esclavizados, o por la compra de libertad, que fue, digamos, algo más del esfuerzo del esclavo. Entonces, el proceso de independencia lo que hace es abrir la perspectiva, abrir las opciones a través de la ley de partos y de las juntas de manumisión. Pero lo que vemos aquí es una confrontación entre esas expectativas y la realidad, es decir, la mentalidad de la élite de la época. Bolívar proclamó más de 2 veces la libertad universal para la población esclavizada, así lo hizo en Venezuela, en Carúpano, en Caracas, etc. Digamos, ese era su objetivo político. Pero lo que se observa es que finalmente, particularmente aquí en la Nueva Granada, el Congreso, que estaba conformado por precisamente la élite blanca, que eran los grandes hacendados, que eran los grandes propietarios de mina, pues no vieron, digamos, con muy buenos ojos esta posibilidad de lograr una manumisión real para la mayor parte de la población. Había entonces también temores en esa élite blanca, lo que comenta Javier sobre la realidad que había surgido en Haití y los efectos de esa revolución que tuvo, digamos, no solo en el proceso de independencia, sino en tiempos posteriores. Es decir, la población afrodescendiente fue en buena medida también una amenaza para la élite blanca de ese entonces. Aproximadamente, ¿cuántos descendientes de africanos eran esclavos en Colombia al entrar en vigencia la ley de abolición en 1852? ¿Y a qué atribuye que los colombianos hoy crean que todos los negros eran esclavos antes de la abolición? Inicia Jorge. 16.500, creo que ya en eso estamos todos de acuerdo. Y la segunda parte, 16.500 esclavos había según el censo. 400 algo tenía yo. Pero el por qué es porque yo creo que en Colombia no se enseña en el colegio el proceso de manumisión. Se habla de la ley de libertad de vientres, se habla de la ley de liberación y ya. Pero es que en la mitad hay un proceso donde realmente hay diferentes vías de liberación. Hay un problema incluso fiscal.
porque al principio no había dinero para manumitir esclavos, había que pagarle a los amos y no había el dinero. Prácticamente la única fuente de financiación era las herencias, y eso vino a cambiar hasta finales del 49-50, o sea, casi el final, donde dijeron, no, ahora sí vamos a poner para financiar esto porque se necesita el dinero. Entonces realmente es un proceso educativo general donde no se explica que no es que la libertad de vientres y todos los 18 libres y después es libre, sino es un proceso muy complejo con connotaciones políticas, con diferencias regionales, como mencionaron por ahí, y con connotaciones obviamente económicas, donde había Gracias. una élite efectivamente que no quería la liberación. Listo. Muchas gracias. ¿Sigo? Por supuesto, lo escuchamos. No lo tenía claro todavía, pero sí, ya Jorge lo ha dicho, creo que estoy en esa misma dinámica. Creo que hay un error en la cronología, porque se enseña la historia de la población afrodescendiente partiendo de la esclavitud y luego la abolición, y hay que enseñar la historia de la población afrodescendiente, la esclavitud o la esclavización al lado de la libertad, porque en el periodo en que más esclavizados se está trayendo a Cartagena de India, que es de 1580 a 1640, es el periodo donde más fugas se está dando, donde más procesos de cimarronaje se está dando, y luego además, como ya lo estaba diciendo Jorge, la compra de libertad o las alternativas diferentes de libertad que hay. Entonces tiene que ver con eso, creer que la libertad para el mundo afro solo llega a partir de la ley de libertad de vientres y luego la ley de abolición definitiva de la esclavitud. Entonces, la necesidad de entender que hay que estudiar la población afrodescendiente desde la esclavización y desde la libertad, porque son procesos que se van dando a la par con sus diferentes formas de expresión de esa libertad. Gracias, Bueno, Javier. Roger, lo escuchamos para cerrar. yo quisiera hacer énfasis en esa valoración que existe de que todos los negros que existían desde tiempos coloniales eran esclavos. Yo creo que lo que vemos allí es prácticamente la continuación de la mentalidad colonialista de la época, porque en tiempos de dominio hispánico incluso vemos cómo cuando los esclavizados lograban adquirir su libertad, muchos de ellos seguían bajo la tutela o bajo el amparo de sus antiguos amos. Es decir, a pesar de obtener la libertad, seguían teniendo muchas dificultades para tener cambios sociales y económicos reales. Es decir, la libertad no fue una garantía suficiente para posibilidades de ascenso social inmediato. No hay que olvidar que esta población era la que ocupaba el último peldaño de la estructura social de entonces, y vemos toda una connotación peyorativa que se tenía no solo del esclavizado, sino de los descendientes de los esclavizados. Hay que recordar incluso aquellos procesos de limpieza de sangre, etcétera, etcétera. Son ustedes muy amables y muchas gracias por esta charla de interés público. Aquí finaliza Revista Afro TV. Nos vemos el próximo miércoles y recuerden prevenir el contagio.